La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Señoras, señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación está integrada por Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Cepagua en Ucayali y Radio Quillabamba en La Convención. También se une otra red de radios amigas en Puerto Maldonado, nuestros amigos de Radio Madre de Dios, Huánuco, Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Pública, Ancash, Radio Moro, Cumbre, en Huancayo, Radio Cumbre es la radio del Arzobispado de Huancayo, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Oriente en Yurimagua, Radio Los Ángeles en Cajamarca, Radio San Valentín en Lampa, Radio Activa en Cerro Pasco, Radio Continental en Huanta y también canales de televisión, Onda Digital TV y Fuego TV nos ponen en sus pantallas y AM Tagua nos ponen podcast para que usted pueda escuchar este programa en cualquier parte del mundo. Además, nuestras plataformas móviles, el Facebook de Radio Santa Rosa que está transmitiendo en vivo, el Facebook de Radio Quillabamba, el canal de YouTube de Radio Santa Rosa y también nuestra página web www.radiosantarosa.com.pe. Muy bien, hoy día es 29 de diciembre del año 2022. Nos separa solamente ya un día del último programa de este año y vamos con Rosa María, que tiene que contarnos mucho. Ayer reapareció el presidente Pedro Castillo. Rosa María, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bueno, le vamos a decir a Rosa María qué le parece la presencia, ayer la reaparición de Pedro Castillo, que ha dicho que él no es culpable de nada, que se ha polarizado al país, que cese el odio, pidió su libertad, que está incomunicado, quiere teléfono. Bien, Rosa María, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, acá ya nuevamente, ahora sí espero con internet durante toda la hora. Perfecto. Y ya mejor ubicados. Pero antes de hablar de todo lo que has contado, Abel, vamos a leer rápidamente las menciones de los auspiciadores de este programa. La Maestría Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú invita a profesionales de diferentes disciplinas a participar del proceso de admisión. Informes en Facebook, @PUCMGS o al teléfono 993-028-464. Hotel, la Cuesta de Caima de la Asociación Santa Catalina de la Cena de las Madres del Monasterio de Santa Catalina. Es la mejor opción para tu estadía en Arequipa. Informes en el Facebook e Instagram del Hotel La Cuesta de Caima, Arequipa. Policlínico Ángeles de la Salud ofrece servicios de calidad de salud a precios al alcance de todos. Calle Andreu Peralta 10, urbanización San José de Humacoyo, frente a la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús de Arequipa. Colegio Sagrado Corazón Sofiano, 75 años al servicio de la educación en Arequipa, formando integralmente a la niñez y juventud desde la pedagogía de luz y verdad. El Colegio Privado Bilingüe Reina de los Ángeles, situado en La Molina, Lima, tiene como meta la educación en las religiones cristianas para construir una sociedad más humana, más fraterna y más feliz. El Colegio Bilingüe La Asunción, perteneciente a la congregación de las Hermanas Dominicas de la Inmaculada Concepción y Trujillo de la Libertad, brinda una educación a jóvenes y niños basada en las virtudes y la espiritualidad dominica. Colegio Santa Anita brinda educación católica desde el diseño curricular Luz y Verdad. Es una gran opción a los papás que buscan para sus hijos una educación de calidad con valores. Colegio Santo Tomás de Aquino, de los Padres Dominicos, ofrece excelencia académica y formación cristiana para la vida. Abre el proceso de admisión para el año 2023 para primaria y secundaria. Informes en los teléfonos 987-11-8509 y 426-3390. Colegio Santo Tomás de Aquino, 131 años formando en valores cristianos. Palestra Editores, el sello de los buenos libros de Derecho, es una editorial peruana dedicada a desarrollar importantes proyectos de investigación y edición jurídica con la colaboración de destacados estudiosos y profesionales del derecho. Visítenos en palestraeditores.com o en las redes sociales como Palestra Editores. Urbánica, diseñamos y construimos viviendas que te conectan con la naturaleza y que generan bienestar para tu hogar. Si deseas conocer nuestros proyectos en Punta Hermosa y Miraflores,
o si tienes algún inmueble donde quisieras construir, nos podemos asociar también. Escríbenos en WhatsApp 948-242-747 y 998-999-201. Muy bien, estamos terminando el año y como ustedes saben, diciembre es un mes lleno de gastos, así que también nos pueden ayudar colaborando con Radio Santa Rosa de una manera muy sencilla a través de cualquier billetera electrónica. Cualquier donación es buena para nosotros. Lo único que tiene que hacer es acercar su teléfono al QR que está en pantalla y a través de cualquier billetera electrónica que hay en el Perú, ya Peplin inmediatamente nos hace una donación. Y si usted no vive en el Perú y no tiene Yape, no tiene PIN, pero sí tiene tarjeta de crédito, lo puede hacer a través del PayPal. Es una forma muy, muy segura de donar y lo hace a nombre de Radio Santa Rosa. Los peruanos en el exterior nos escuchan mucho. Estamos siempre muy agradecidos con ellos y los tenemos muy presentes. Así que muchas gracias por estar ahí todos los días. Y bueno, a ver, en efecto, vamos a conversar un poco de las noticias de fin de año. Fin de año suele ser un momento de enfriamiento noticioso. Pero si estamos con ustedes hoy es porque estos días no han sido nada fríos, también han sido muy calientes para la política nacional. Apenas el pasado 7 de diciembre, Pedro Castillo dio un golpe de Estado. Estamos a 29. Apenas han pasado 22 días desde que Dina Boluarte juramentó como presidente de la República. Escasas 3 semanas en las que han pasado muchas cosas. Ayer no fue la excepción. El caso de los ascensos policiales continúa. Es un caso, como se dice, en desarrollo. El último que faltaba entregarse se entregó. El general Villanueva se entregó ayer. Pero eso no es más que el inicio de un proceso muy complicado. Hoy día la República en portada coloca que eran los guardaespaldas del presidente de la República, los sombras, como se llaman, del presidente de la República, los que traficaban con el dinero, los favores y los ascensos, lo que implica pleno conocimiento del presidente de la República. Eran sus guardaespaldas personales, los que están al lado del presidente las 24 horas del día por turnos. La seguridad, digamos, más íntima, el primer cerco alrededor del presidente. Esos son los mayores, ¿no es cierto?, que están involucrados en este tráfico de influencia, lo que coloca al presidente de la República, expresidente, en el centro de la operación delictiva. Ojo, no es cualquier caso. Luego vendrá el caso de los ascensos en Fuerzas Armadas, que obviamente va a obtener más resistencia interna. Lo que está pasando en la Policía Nacional es que los policías detenidos están dejando sus cargos a los que fueron designados, vacantes y sus carreras destruidas. Destruidas, por lo menos a nivel administrativo. Ese caso va a continuar desarrollándose, por supuesto, en los próximos meses. Las prisiones preliminares acaban a los 10 días. Luego se discuten las prisiones preventivas, si es que las hay. A veces no las hay, a veces las hay, depende de lo que pide el fiscal. Pero luego, tarde o temprano, se tendrá que ir a un proceso, y en ese proceso y en ese juicio oral se discutirá todos los hechos que estamos comentando. Conociendo a la justicia peruana, eso puede ser en 5 años. Recién se están viendo casos que son de la época de Ollanta, ¿no? 5, 6, 7 años. Pero esa es la prognosis, ese es el futuro de Pedro Castillo. Por lo tanto, ver ayer una aparición en la que busca dar pena, porque siempre busca dar pena, yo creo que ya termina siendo casi ridículo. Lo que él dice ante el juez San Martín es lo mismo que dice en su cuenta de Twitter, alguien la escribe por él, o copia los párrafos casi textuales de un texto que evidentemente es leído, donde dice que él no ha cometido ninguna conspiración porque él no se ha alzado en armas. Esto es ridículo. El señor dio la orden de disolver el Congreso, la decretó. Y luego llamó por teléfono al comandante general de la policía y le dijo que atrapara a la fiscal de la Nación y que cerrara físicamente el Congreso. ¿O no? Y si uno vuelve a revisar ese discurso una y otra vez, el discurso es prueba plena, no solamente disuelve el Congreso, sino que
interviene el Poder Judicial y toda la Administración de Justicia. Fiscalía, Tribunal Constitucional, Junta Nacional de Justicia, todo. Lo interviene todo. ¿Qué más golpe de Estado que eso? O sea, es impresionante. Además, por supuesto, de hacer una requisa de armas. Una idea un poco disparatada, pero justamente lo que prueba es el lanzamiento del señor Castillo, que no contó con el apoyo militar. Si Castillo hubiera contado con el apoyo militar, una dictadura por la fuerza, de facto, hubiera acabado con el Congreso de la República, con el sistema de justicia. El asunto es que las Fuerzas Armadas decidieron que no se iban a pegar al golpe de Castillo. Es más, ni siquiera se los consultaron. Así de torpe fue la maniobra. Pero que no haya tenido éxito no quiere decir que no la haya ejecutado. Y la rebelión es un delito. Y la conspiración para cometer rebelión es un delito. La conspiración para cometer rebelión tiene la mitad de pena. La rebelión, la mínima, sería entonces para el señor Castillo 5 años. Francamente, para lo que hizo, la sacó barata. Pero inmediatamente acusó al Congreso y al gobierno de haberse alzado en armas contra el pueblo y ser, por supuesto, el responsable de los 28 muertos. Y aquí hay que ver la hipocresía, ¿no? Porque acá hay responsabilidades compartidas. Por supuesto, hay una responsabilidad material, el que dispara es el primer responsable. Pero ¿quién puso a la gente en la calle a protestar por él, para él? Y esa primera línea no la reclama ni Perú Libre, ni Perú Bicentenario, ni el Bloque Magisterial, ni Juntos por el Perú. Resulta que esos manifestantes no son de nadie. No son de nadie, eran espontáneos. Eso es falso. Sí ha muerto gente inocente, como hemos visto ayer, que nada tenía que ver en el asunto, que estaba de curioso o auxiliando heridos. Se ha muerto gente absolutamente inocente y la responsabilidad es de Pedro Castillo porque él dio un golpe de Estado. Un golpe de Estado antecedido de actos preparatorios para disolver el Congreso. ¿O por qué fue Aníbal Torres a plantear una acción de confianza al Congreso? Para disolverlo. No fue para hacer un cambio estructural en la vida del país, no. El objetivo era disolver el Congreso. De todas maneras. El Congreso había tomado la providencia, y lo he explicado acá muchísimas veces, en agosto del año 2021, apenas se sentaron y calentaron el asiento en la Comisión de Constitución, lo primero que hicieron fue desnaturalizar la cuestión de confianza, para que no lo pudieran disolver. Y lo hicieron con un proyecto de ley que se vota en septiembre, se observa, pero se promulga en octubre del año pasado, del 2021. Y el Ejecutivo lo impugna ante el Tribunal Constitucional y pierde. Y el Tribunal Constitucional dice, sí, ese proyecto sí es constitucional, sí se puede regular la cuestión de confianza. En la práctica, la cuestión de confianza en el Perú ya no existe. No existe para proyectos de ley, no existe para nombramientos, no existe para reforma constitucional, no existe. Pero, en una escasa formación jurídica que le acompaña al presidente y su asesoría, creyeron que haciendo cuestiones de confianza iban a poder disolverlo del Congreso. Pero lo más grave es que el 24 de noviembre se reúne el Consejo de Ministros de Betsy Chávez, perdón, en ese momento era todavía Aníbal Torres, Betsy Chávez puramente inmediatamente después, señalando que el gabinete ha caído por acta, porque se ha negado fácticamente la confianza presentada. Queriendo hacer la de Vizcarra cuando la ley cambió. La ley cambió para que no se pueda hacer lo que hizo Vizcarra, que era legalmente impecable. Pero para que no suceda eso, cambiaron la ley. Si no, no hubieran tenido que cambiar la ley, ¿no? Si lo que hizo Vizcarra estaba mal, entonces ¿para qué cambiaron la ley? No. La cambiaron porque lo que hizo Vizcarra era correcto. Era la forma de hacerlo. Así fue diseñada la Constitución, les guste o no. Y además lo validó el Tribunal Constitucional, además, por si acaso. Entonces, muy bien.
Los actos preparatorios indican la voluntad de Castillo de disolver el Congreso. Según él, por lo que no lo dejaban gobernar. Discúlpenme, por más de 80 ministros le censuraron un número alto para el Perú, es verdad, pero no llegaron ni a 5, ni a 5. Y eran unos ladrones. Uno está prófugo, al otro lo van a acusar ahorita. Esos son los, digamos, los fuertes, ¿no? Y tiene a Aníbal Torres y a Betsy Chávez metidas de cabeza en el tema de la conspiración para cometer una rebelión. Censuraron a Betsy Chávez, la volvió a poner no solo ministra de Trabajo, sino de primera ministra. ¿Dónde está la obstrucción? ¿Qué obstrucción? Nunca me han querido. No estaba ganando un concurso de popularidad, ¿no? Me han inventado un fraude desde el primer día. Tiene toda la razón. Y el fraudismo es lo peor que ha podido pasarle al Perú. Entonces estamos todos de acuerdo. No hay discusión en eso. Pero eso no lo convierte en una persona honrada, ¿no? Que al frente sean unos tramposos no te convierte en una persona honrada. Los pecados de nosotros no te hacen santos. Entonces ayer se presentó ante la Corte Suprema porque todos los, incidentes relacionados con Pedro Castillo se van a ver en la Corte Suprema. Es un beneficio lo que establece la Constitución. Entonces, la Corte Suprema lo escuchó su apelación, dijo que estaba incomunicado porque no le ponían una línea telefónica para hablar con su familia. Han entrado y salido celulares como han querido. Perdónenme, en la prefectura entraron 131 personas y sus mensajitos que escriben, cómo entran y salen. Estoy incomunicado. Ha cambiado 8 veces de abogado. ¿Cómo va a estar incomunicado? Y miente. Por eso hay desaparecidos. No hay ningún desaparecido, señor. Hay fallecidos. Dejen de decir que no sabe hablar castellano, que pobrecito, que no maneja bien las palabras. No, hay una diferencia bien grande entre desaparecido y fallecido, pero bien grande. Miente, no para de mentir. Es un mentiroso, como muchos presidentes que hemos tenido. Los presidentes suelen ser unos tremendos mentirosos. Este no es la excepción, y es lo que estamos escuchando. El presidente Castillo cometió un delito, y lo hizo a vista de todo el país. Que el 7 de diciembre hablara a las 11 de la mañana, sin que nadie estuviera advertido, porque ya había hablado la noche anterior, sin que esto se difundiera, digamos, masivamente en el acto, en el momento en que lo estaba diciendo, no quiere decir que lo haya hecho, ¿eh? Yo sí lo vi en vivo. Y cuando dijo disolver, yo salté sobre la computadora y puse en letra mayúscula golpe de Estado. Es exactamente lo que es un golpe de Estado. Incluso hay que decir, parte de la izquierda ya comienza a deslindar, ¿no? Ven entrevistas a parlamentarios de Perú Libre, incluso a personas que están moviendo a la gente, que dicen, no, sí, efectivamente es un error, ¿no? Américo Gonza, que está involucrado ahora en el tema de los ascensos policiales, pero que dice que no sabe nada, ayer señaló que Betsy Chávez y Aníbal Torres eran unos personajes nefastos, y que si no hubiera estado presente, hubiera saltado sobre el presidente, hubiera arranchado los papeles. En eso va a acabar. Para la izquierda es Betsy Chávez y Aníbal Torres, lo enredaron, lo marearon, lo asustaron, y son los culpables de todo. Ya está. Listo, resuelto el asunto. Miren, esa narrativa les va a costar bastante trabajo. Pero yo no creo que Pedro Castillo, que ha sido incompetente para muchas cosas, no supiera qué era lo que estaba haciendo. Sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Quería salvarse a como de lugar de la persecución judicial que se iniciaba contra él. Y estaba escuchando a Saratel Barrufo, que es el momento de decir cómo le había entregado un sobre con 100.000 soles. En el despacho de Saratel Barrufo, además. Y que podía probarlo. Se acabó la historia. Entonces ayer se presenta sin afeitar, ¿no? Pálido, deslucido, pues triste y ojeroso, reclamando su libertad. Miren, dudo muchísimo que la Corte Suprema lo deje.
Y la verdad es que un juicio a un presidente de la Corte Suprema es muchísimo más rápido, muchísimo más rápido. Si no, pregúntenle a Terresón Fujimori, a los 2 años está sentenciado. Menos. Llegó y empezó. Entonces, puede empezar muy rápido un juicio por rebelión contra el presidente Castillo. Y lo mínimo que le van a poner es 5 años. Ahora, si sobre ese delito hay una confesión sincera, le pueden poner por debajo del mínimo legal. Yo francamente no sé quién los asesora. En general a los políticos no sé quién los asesora porque su defensa jurídica siempre está teñida de un matiz político, entonces termina siendo pésima. Pero así es. Muy bien, ¿qué más ha pasado ayer? En el Congreso hubo sesión del Pleno. Emitieron un comunicado condenando las declaraciones del señor Petro y del señor AMLO, López Obrador, mexicano, pidiendo que no se metan en asuntos peruanos. Bien, protocolar, no se van a seguir metiendo, porque tienen un interés. Es evidente que Colombia y México, porque los presidentes representan a los estados, lamentablemente, para nuestros amigos colombianos y mexicanos, tienen un interés particular en el Perú. No hay otra explicación. Algo se les ha perdido por acá. Y están muy molestos con la situación porque han perdido algo. No hay otra explicación de por qué tanta pataleta por un asunto que es de carácter interno peruano, más allá de una mera opinión, porque un día puede ser, 2 días ya, en fin, hay un impasse diplomático, porque todos los días López Obrador habla en Perú, se le perdió algo. Sí, sí, sí. Algo grande de haber sido, porque está bien molesto. Muy bien. ¿Qué más tenemos en el Congreso? En el Congreso se decidió votar por fin la sanción contra el congresista Pasión Dávila. Y hace bien el Congreso votarla porque todo el mundo ha visto cómo el señor Pasión Dávila se cruza el hemiciclo y le mete por la espalda un puñete al señor Juan Burgos. El señor Juan Burgos reacciona y lo corretea, y el hombre corre, pero como el correcaminos, ¿no es cierto? Y justamente es Américo Gonza el que detiene a Burgos para que no termine pegándose y no pase a mayores. Pero no es la primera vez que esto ocurre en el Congreso, y las 2 veces anteriores no se aplicó sanción alguna. El caso de María del Carmen Gala y Chabelita sigue pendiente de votación. Y el caso de Darwin Espinosa y Wilson Soto también sigue pendiente. Hay que decir que el caso de María del Carmen Gala y Chabelita es una secuela de los empujones entre Darwin Espinosa y Wilson Soto. Nada de eso se ha resuelto en la Comisión de Ética. Está en la Comisión de Ética, esperando resolución. Pero bien, ayer 61 congresistas, más de la mitad de los presentes, había quórum, más de la mitad de los presentes votaron a favor de la sanción. ¿Quiénes votaron en contra? Perú Libre, el Bloque Magisterial, ¿qué más? Perú Democrático, Perú Bicentenarios, es toda la izquierda. Porque en la izquierda es normal que te pegues, ¿no? Ese es el mensaje, supongo. Porque ya le había Burgos dicho algo feo. Como le había dicho algo feo, no tenía permiso para ir a pegar. Miren, uno puede entender que las personas pierdan los papeles, ¿eh? Que pierdan literalmente el sentido de las cosas. Una persona honrada dice, me equivoqué, 1000 disculpas, no debí haberme pegado nunca, no debí haberme acercado a él. Entiendan mi estado de furia, sí, entendible. Pero salir a decir que aquí no pasó nada y que así es como debe ser, es la izquierda del Congreso. Y le han puesto 120 días muy bien puestos. Si así es con desconocidos, ¿cómo será con conocidos? ¿Qué tal Congreso? ¿Qué más tenemos? Tenemos que más no hizo ayer el Congreso. Y esa es una pena, porque tenía que debatirse la reconsideración de la bicameralidad. Lo que nos indica la ausencia de debate es que no había consenso. Perdón.
para obtener los 87 votos. Y por lo tanto van a dilatar y dilatar esa votación probablemente hasta el cierre de la legislatura en enero. Y de nuevo, entiendan bien en el Congreso que están jugando con fuego. ¿Por qué? Porque esta va a ser una semana significativamente tranquila, ¿no es cierto? Estamos jueves, mañana viernes cierra el año, muchos sitios no van a trabajar mañana, sábado 31, domingo primero, pero el 2 de enero, el 3 de enero, el 4 de enero, se comienza a movilizar todo el país. La agenda sigue siendo la misma, aun cuando hay matices. Y sobre todo la movilización se está anunciando en el sur del país, en una plataforma macroregional. Ya anuncian que Apurímac, Ayacucho, Arequipa, Cusco y Puno, todo ese eje, va a protestar. ¿Qué piden? Lo mismo. Asamblea Constituyente, liberación de Pedro Castillo, pero en el eje político inmediato más realista, lo que piden es adelantar elecciones. Eso ya se consiguió. Pero para diciembre del 2023, o sea, adelantarlas 6 meses antes. Ya, ese es un tema de matiz. Pero renuncia de Dina Boluarte, renuncia de Williams, una nueva mesa directiva y un nuevo presidente. Entonces, si renuncia de Dina Boluarte y se disuelve el Congreso, entonces ¿quién gobierna? No, ya han entendido que necesita que alguien sea presidente. Se sigue pidiendo que se disuelva el Congreso, pero ya la demanda cae un poco enredada, porque ¿cómo hacemos para disolver el Congreso? De facto, ¿no? Porque tampoco podría ser jurídicamente posible quién se quedaría presidente. Entonces, una nueva mesa directiva para que alguien de izquierda sea presidente del Perú, pero no Dina Boluarte. Dina Boluarte es una traidora. Esa es la movilización que vamos a tener probablemente enero, febrero, marzo. Una vez que la campaña comience a calentar y comiencen a inscribirse ya otros partidos políticos, esa protesta puede decrecer, pero está anunciada para la próxima semana. Y creo que acá no se han enterado, ¿no? Yo ya no estoy en Lima en este momento, estoy en provincia, estoy en Lima, provincias, ¿ya? Pero parece que en Lima no se han enterado. No tienen una idea de lo que viene la próxima semana, no leen. Está anunciándose por todas partes. Ojalá que esta vez sí los conductores de estas movilizaciones tengan la conciencia de hacerlas pacíficas. Es decir, que no tomen un aeropuerto, que no quemen una fábrica. En la medida en que sean pacíficas, no van a haber más fallecidos. No hay forma de que una protesta pacífica pueda tener fallecidos. Pero si las protestas se tornan violentas, el gobierno puede responder con la misma represión. Y ese es el problema. Y no les tiembla la mano, ¿eh? Ustedes ya han visto. Es como si no hubiera pasado nada. Los fallecidos ya no están en la primera plana de ningún periódico. Ya no es noticia. Ni siquiera el video de Reuters, en el cual es un video de seguridad, se ve claramente a un mecánico en Ayacucho saliendo a auxiliar a una víctima que está arrodillado en el piso y le disparan por atrás. ¿Qué clase de peligro real e inminente para la vida humana puede ser ese? Ninguno. Y, obviamente, estos crímenes normalmente quedan impunes. Entonces, tienen que saber exactamente a qué se enfrentan. Pero, en fin, tenemos más que hablar hoy día. No sé si se me ha pasado algún tema, Abel. Hemos ido por todas partes, picoteando aquí y allá. Han retirado al mayor David Medina, que era brazo derecho del coronel Harold Colchado. Ahora, hay que entender en qué contexto, ¿no? Porque si uno lee la noticia, lo han retirado solo a él, uno dice, ¡qué barbaridad! Pero diciembre es un mes de invitación de pases al retiro. Ya invitan a pases al retiro a muchos oficiales y suboficiales. El problema es que él está en la lista. Y muchos dicen que lo han metido por venganza, porque hay muchos generales en este momento investigados por graves delitos y alguien puede meter
este nombre por venganza. Eso es la conclusión. Pero está dentro de un proceso de invitación a pases al retiro que se hace todos los diciembres. Por eso nadie puede decir que el proceso no existe, ¿no? Sí existe y está ahí. Ahora, ¿por qué? Es una venganza, por lo más probable. Y también ya ahora sí no queda un prefecto, subprefecto. 1076 autoridades han salido de la esfera del Ministerio del Interior. Y eso significa también quitarle financiamiento a la protesta. Vamos a ver cómo se moviliza la próxima semana y la que siguiente. Reitero, el pedido central era adelanto de elecciones. Eso ya se consiguió, eso ya se logró. Pero no se está viendo como un logro, sino como, ¿no es cierto?, un logro pequeño. Quieren elecciones a diciembre de 2013, difícil que se logre ya a estas alturas. Y quieren que Pedro Castillo sea liberado, eso no va a ocurrir. Y quieren la Asamblea Constituyente, eso no va a ocurrir. Pero también quieren que Dina Boluarte renuncie y que haya una protesta directiva, tampoco va a ocurrir. Y como no va a ocurrir, la protesta se puede agudizar. En la medida en que no sea violenta, se va a conservar la vida y la salud de las personas. Pero si se pone violenta, ya sabemos cómo va a responder este gobierno. Y probablemente, como les digo, con mucha pena, con impunidad. Y olvido. Y olvido. Muy bien. Vamos a estar en un instante con el ex magistrado del Tribunal Constitucional, Eloy Espinosa Saldaña. Quiero hablar con él de varios temas que tienen que ver con la conducta de los magistrados también. Su dedo, los viajes de la presidenta que no pueden realizarse, las reformas que se vienen, la estructura que necesita un Estado moderno para no acabar en golpes de Estado, en caídas del presidente, en revocatorias de mandato que no existen cada 20 meses. Kuczynski duró 20 meses. Castillo duró 16. Mi terror es que si elegimos a un presidente en esa progresión no dure ni 8 meses. Ese es el problema. Y eso es lo que tiene que resolver la Constitución. Y nosotros como electores. Vamos con Eloy Espinosa después de la pausa, ¿verdad, Tabel? Así es, Rosa María, agradecemos a Palestra Editores y a toda la comunidad jurídica de Lima. Los invitamos a participar durante todo este mes de diciembre con las novedades del Fondo Editorial Palestra en librerías Tu Macro, que están ubicadas en la avenida Santa Cruz 160, San Isidro, a una cuadra del Colegio de Abogados de Lima. Libros de Palestra Editores cada vez más cerca de ti. Pausa y retornamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodonco, y Rosa María Palacios ya se encuentra con nuestro invitado, el doctor Eloy Espinosa Saldaña, ex integrante del Tribunal Constitucional. Rosa María, adelante, por favor. Así es. Muy buenos días, doctor Eloy Espinosa. Gracias por estar con nosotros. Terminamos el año y es necesario hacer algunos balances sobre temas constitucionales que han sido tan importantes en los últimos 5 años. Creo que si de algo ha servido la crisis es para que muchos peruanos lean la Constitución. Un documento que no es difícil de entender si uno quiere leerlo, pero que a veces los políticos lo hacen muy complicado. Así que, doctor, quería empezar con un evento reciente que tiene que ver con los viajes de la señora Dina Boluarte. El artículo 115 de la Constitución tiene 2 supuestos, el de la sucesión constitucional por impedimento temporal o permanente y el supuesto de viaje y encargatura del despacho. Pues la señora Dina Boluarte, la conclusión después de esa lectura es que no puede viajar porque no hay quien se encargue del despacho. Pero pretendió el Ejecutivo en un proyecto enviado al Legislativo, y el Legislativo también quiso ayudar, ¿no? Convocaron de inmediato una sesión de la Comisión de Constitución en menos de 24 horas
modificar la Constitución por resolución legislativa. ¿Qué piensa de esto? Porque no es la primera vez que sucede. A ver. A ver, antes que primero agradecerte porque es un placer siempre estar en tu programa. Segundo, por una cuestión de humanidad, permíteme hacer un aviso de servicio público. A los militares jubilados y a sus viudas no se les ha pagado sus sueldos ni el aguinaldo de diciembre. Entonces tenemos un montón de personas de la tercera edad que hasta este momento no están recibiendo, no han tenido cómo sustentar su Navidad y probablemente no su año nuevo. Yo creo que esto es grave. Yo creo que esto tiene que remediarse de inmediato y que el ministro de Defensa, que es nuevo en el cargo, tiene que tomar cartas en el asunto. Volviendo entonces a lo que me preguntabas. Bueno, compartimos el aviso porque de verdad es un asunto muy grave. No tendría por qué suceder. Muy grave porque, digamos, son personas que viven de esto, no tienen otros ingresos que no sean este aguinaldo de Navidad. Así es, son sus únicos ingresos, muchos de ellos personas ya muy mayores o sus viudas que también son muy mayores y que no están en condiciones de trabajar. Por eso me permití hacer el porque creo que es muy importante. Bueno, hablemos del viaje que no fue. En realidad, yo tengo una lectura política sobre esto. Va a haber en el foro de Sao Paulo un pleito muy fuerte por el liderazgo. AMLO por un lado, Lula por el otro, y entiendo en esa clave política que lo que quería la señora Boluarte es ponerse del lado de Lula para tener protección frente a los ataques de AMLO, ¿no? Entonces, eso es en realidad la verdad de la milanesa. Ahora, plantearlo como se había planteado generaba una serie de problemas. No es primera vez que esto ocurre. Recordaremos que cuando Fujimori se quedó sin vicepresidentes, sacaron una ley constitucional, porque todavía no había constitución fija, y pusieron a Yoshiyama, que era el presidente del Congreso, para que lo reemplazara. El problema con la fórmula que se plantea aquí es que Fujimori y Yoshiyama eran de la misma orientación política. Williams y la presidenta no. Y claro, entonces pueden pasar muchas cosas. Entonces, con un presidente que tiene una línea política distinta. Y el otro tema discutido y discutible es si por reglamento del Congreso puedo cambiar la determinación de quién es presidente de la República. Yo creo que eso es más que discutible, ¿no? Ahora, estamos hablando de una situación donde creo que sondeando el gobierno, los riesgos se ha tirado para atrás y Dina Boluarte no va a Brasil. Claro, lo que creo, doctor, es que en una lectura política lo que querían mostrarle a Brasil era la voluntad de que sí querían ir. Yo creo que es eso. Yo creo que es eso para poderse acercar a Lula frente a los ataques indisimulables de AMLO y que ahora, y frente a eso, Petro no tiene fuerza suficiente para contrarrestar, es más, no tiene ni siquiera un embajador en Lima, sino un encargado de negocios, y los líos de Argentina los sabemos todos, ¿no? O sea, claro. La señora Kirchner no está en la cárcel, o Fernández de Kirchner, o viuda de Kirchner, porque tiene un cargo que le da inmunidad, pero tiene una condena de 6 años que tiene que cumplir. Y una pero usted sabe, doctor, que el problema es que cuando termine su inmunidad, ella va a cumplir más de 70 años. Y en Argentina hay la posibilidad de que las condenas de 6 años las puedas cumplir por arresto domiciliario. Así sí. Que no hay, probablemente no va a pasar un día en la cárcel. Eso es muy probable. Y no importa lo que haya robado. Pobres argentinos, ¿no? Pero convengamos que es un pésimo final para una carrera política terminar encerrado en tu casa. Entonces, por ser acusado de haber hecho todos los robos posibles. Y además, en Argentina había un escándalo cuando hubo los momentos de crisis. Los Kirchner en Santa Cruz, que era donde eran gobernadores,
sacaron el dinero de las cuentas de Santa Cruz y lo pusieron en su propio banco, en su propia cuenta de banco. Dice Ahora, que ellos decían que era para salvar al patrimonio de Santa Cruz, ¿no? Y de hecho... Bueno, sí, pero con la cuenta propia, yo creo que es un poco de no, es increíble. Pero regresemos al Perú. Entonces, el Perú en ese escenario, el único aliado que tiene en el foro de Sao Paulo es Brasil. Entonces había que hacer todos los gestos para acercarse a Brasil. Y claro, que han planteado la bandera muy alta, no han podido sostenerla y lo que van a tener que hacer es mandar pues a alguien con una visión más política que Ana Gervasi. Entonces yo creo que el único que pueden mandar en ese sentido es a Otárola, entonces que es el operador político y tratar de explicarle que nosotros no hemos hecho un golpe de Estado, más bien se lo hizo solo y lo hizo mal Castillo, y que estamos dispuestos a tener unas muy buenas relaciones con Brasil. Ahora, Lula no es el que hace favores gratis, ¿eh? No, nadie. No, pero Lula y el PT estuvieron vinculados hasta el fondo con Odebrecht, ¿eh? Cuidado. Claro. Cuidado. O sea, algo se le ha perdido a López Obrador en el Perú, ¿eh? Está clarísimo. Demasiado interés. Demasiado interés, aun cuando él quisiera ser el que encabece el grupo de Sao Paulo, es demasiado interés. Sí, yo creo que algo vamos a descubrir en el futuro que tenga... Además, el foro de Sao Paulo, pues acaso sí existe, ¿no? No tiene el carácter conspirativo que le atribuyen algunos en Lima, pero es una reunión de partidos políticos de izquierda. No de estados. Pero lo que pasa que ahora se da la coincidencia, no voy a decir si feliz o feliz, es que todos los que están en los gobiernos de México, Colombia, Argentina, Bolivia, Perú, se asumen partidos de izquierda. Pues entonces ahí es donde... Por esa razón, pero no compromete al Estado mexicano ni al Estado de Brasil. No, bueno, pero hácelo entender a AMLO, hácelo entender a AMLO, que está su mandato también va a terminar, ¿eh? O sea, eso es la bendición de la democracia, es esa. Tiene fecha de salida, ¿no? Sí, pero algo se pudre en Dinamarca, como diría Hamlet. Entonces, porque este ímpetu, cuando tiene un mandato por terminar, y aun cuando quiera dejarle un escenario asentado a México frente a Lula, no parece que la energía que le pone el asunto en todos sus mañaneros fuera tan necesaria, ¿no? Así es algo extraño, por decirlo menos. Pero ahora, lo vamos a descubrir, como es todas estas cosas. Lo vamos a descubrir de todas maneras. Ahora, como tenemos que regresar al Perú, la mayoría de los encuestados quieren un adelanto de elecciones con reformas. Es decir, yo les decía al inicio de esta conversación, Kuczynski duró 20 meses, Castillo 16, y si la progresión va a seguir, el próximo presidente nos dura entre 8 y 12 meses. Entonces necesitamos, ¿no es cierto?, un cambio estructural en la dinámica de la relación de los poderes del Estado. Usted ha pasado ya por el Tribunal Constitucional, después vamos a hablar de sus sucesores. ¿Qué cambios importantes pondría en la agenda, además de una bicameralidad que se tiene que votar ya su reconsideración en algún momento? ¿Qué es lo que necesitamos del sistema presidencial norteamericano o del desechar del parlamentarismo europeo para que este engranaje encuentre una salida? La salida de la Constitución del 93 era la cuestión de confianza y la vacancia de capacidad moral, aunque en realidad eso lo añadieron después. Pero era básicamente la cuestión de confianza. Ha sido desmantelada. Ha sido desmantelada por ley. Por el tribunal, precisamente. Por el tribunal que la validó. No su voto, yo lo sé. Su voto y María de Lima fueron en contra, pero los otros los otros 4 en ese entonces, estaban muy contentos en que no existiera cuestión de confianza. Muy bien. ¿Cuál es el mecanismo entonces? ¿Cómo resolver la controversia entre el Ejecutivo y el Legislativo? En el mundo entero se resuelve.
¿Qué tendría que decir la Constitución reformada sobre esta materia? Antes de eso, creo que hay que tomar en cuenta que todos los cambios electorales tienen que estar antes de abril del 2023, porque después ya no se puede tocar nada. Entonces hay cambios a nivel de lo electoral y con eso no eludo tu pregunta, pero creo que sí tiene que haber primarias en los partidos, porque si no vamos a tener a los mismos de siempre a la cabeza de los partidos. Tiene que haber dejarse de lado una sentencia en la cual yo no participé del Tribunal Constitucional, que es un horror, el poderle dar la posibilidad de ser candidatos a cualquiera que ya haya cubierto el delito que ha cometido y no se hace distinción de delitos, con lo cual alguien que ha hecho tráfico de influencias, colusión, que es coima, entonces puede ser candidato a la presidencia de la República, incluso y hasta ganar. Entonces, ahí hay cambios importantes que hacer en lo electoral. Entonces, y presionar con primarias y presionar también con las hojas de vida para no encontrarnos las sorpresas de Helera, al cual se nombra en la mesa directiva del Congreso, tenía una condena de 6 años de cárcel que lo correteaba. Y en las primarias y hacer algunas precisiones para que los partidos, los 12 que están inscritos, no sean muchos de ellos cascarones para permitir candidaturas y huecos en contenido y en propuesta. Creo que esto es un mínimo minimorum, pero que debería estar. Ahora, el gran problema de la Constitución que tenemos es que, y de la interpretación que se ha hecho de la Constitución, es que hemos convertido en un país presidencial guión parlamentario. Pedro Planas hablaba del riesgo de ir al semiparlamentarismo, que es a lo que estamos yendo ahora. Entonces, yo estoy contigo, o sea, si no van a, en primer lugar, ¿qué sentido tiene el 130 de la Constitución? Ninguno. Porque finalmente lo que hace es poner en la pared al Parlamento con la famosa bala de plata y entonces va a terminar aceptando cualquier gabinete, aunque sea de impresentables. Entonces... De hecho, ha sucedido así. Sí, lo hemos vivido los 18 meses anteriores. Entonces, ¿qué más se puede hacer? Yo sí creo que para controlar basta con una interpelación y una censura y que no debiéramos aumentar mayores mecanismos de control por parte del Congreso. Entonces, y que deberíamos restituir su sentido a la cuestión de confianza, porque es en realidad la única protección que tiene el gobierno o parte del gobierno para poder mandar iniciativas a un Congreso que no controla. Y acá hay un tema que hay que dilucidar. Fernando Tuesta está planteando con mucha fuerza que la elección de los congresistas sea en la segunda vuelta, para evitar justamente este Congreso con 11 fuerzas que se terminan siendo 15 porque se dividen entre ellos y tenemos una situación inmanejable en el Congreso. Entonces, pues, ahora todos quieren plantear, pues, los que estaban cerca a Castillo, que se les libere, como tú bien decías, y muchos de ellos están detrás de la organización de algunas cosas que no son marchas, sino vandalismo, que tiene un orden muy claramente establecido. Primero voy contra los juzgados y las fiscalías para que no haya expedientes de nosotros, y después voy contra los aeropuertos para que no vengan refuerzos para atacarnos. Y ahí está metido el narcotráfico, los resabios de Sendero, la tala ilegal, la minería ilegal, para organizar y sostener estos grupos, ¿no? Entonces, ahora, la disolución como elemento, yo creo que es un elemento válido. El gran problema en la disolución, que no solamente es en el Perú, miremos el artículo 50 de la Constitución francesa, donde dice que si no se le aprueban temas presupuestarios o seguridad nacional o de seguridad social, pues el gobierno se va.
y, y se va solo, se va con la Cámara de Diputados, porque ellos tienen dos cámaras. O sea, esto que nos achacaban a nosotros de inventar la disolución tácita es una muestra de ignorancia parlamentaria, punto. Entonces, porque esto existe. Ahora, nosotros vamos a seguir con una cámara o dos. Va a alcanzar de aquí hasta abril, donde las reglas se tienen que cerrar para las elecciones, poder aprobar una segunda cámara. Esa segunda cámara va a ser ¿cuál finalidad va a tener? Va a representar la Cámara de Diputados a las provincias y a las regiones, lo van a representar el Senado, porque si los dos van a representar lo mismo, vamos a tener un problema muy serio, pues va a haber una competencia de funciones. Entonces, ¿qué va a hacer cada uno? Cuando la elección de altos funcionarios va a ser como en el 79, rejada la Cámara de Senadores, o los dos van a tener participación. Entonces, allí hay una serie de elementos que definir, y lo que me preocupa mucho, Rosa María, es que veo en un Congreso que ha conseguido la posibilidad de, hablemos claro, no de recortar el mandato, de alargarlo hasta el 24, con la situación que vivía el Perú. Entonces, yo no veo un Congreso activo para aprobar las cosas que tienen que aprobarse hasta abril de 23. Bueno, han prorrogado la legislatura hasta el 30 de enero y van a tener una segunda. La segunda va a empezar muy temprano, no va a empezar en marzo, sino que probablemente en febrero. Sí, pero para eso tendríamos que tener ya lista el conjunto de temas que van a hacer reformas y que van a ser votadas. En la comisión, a ver, en la Comisión de Constitución hay varios proyectos de lo que estamos hablando, y algunos con dictamen. Por ejemplo, en el tema del Congreso, renovar el Congreso a la mitad del mandato es una válvula de escape que favorece al Ejecutivo, sí, pero también favorece al electorado. Entonces, en vez de disolver el Congreso, lo que tienes es el sistema americano, el sistema de los Estados Unidos. Yo estoy de acuerdo con eso, los norteamericanos le ha funcionado en 200 años, pero ha funcionado. Hay dictámenes, pero hay que también poner votaciones de pleno para que tener la certeza. No, por supuesto. Pero, entonces, no puedes ir al pleno si no tienes un paquete más o menos consensuado, porque si no vas a perder. Y ahí está el problema. No hay tiempo de perder. Por eso es que siempre se dice reconsideración en la misma sesión y queda pendiente. La bicameralidad está con reconsideración desde julio del año pasado. Desde julio del año pasado. Pero ahí está el problema, pues. O sea, el problema no es que tengan dictámenes, el problema es la vieja práctica de que llegan al pleno y se hace una votación, se pide reconsideración, y abril del próximo año está a la vuelta de la esquina. Entonces, por eso, tendría que votar inmediatamente la reconsideración. Estoy de acuerdo con usted que hay premura, pero sí sacar la renovación del Congreso, eliminas la disolución del Congreso y lo renuevas. Eso también tiene riesgos si es que se hace. El proyecto de Ana Tudela es una recomposición total del Congreso. Y eso puede acabar con un ejecutivo sin un solo congresista. O con un ejecutivo con 80% del Congreso. O sea, es muy riesgoso. Lo que hacen los Estados Unidos es renovar una parte. No estamos acostumbrados a fórmulas de todo o nada. Entonces, yo soy partidario de una renovación parcial, entonces, sobre todo por tercios, que tampoco hace una alteración muy grande, pero le permita un escape al electorado. Sí, en esa lógica de pesos y contrapesos que estás aludiendo precisamente con el gesto que haces. Ahora, mi preocupación no es que haya muchas propuestas, hay muchas y muchas muy interesantes. Mi preocupación es que estamos prácticamente en enero y que en abril tiene que estar el escenario electoral cerrado. Doctor, yo le voy a poner un ejemplo, si me permite. Yo estoy segura que si usted estuviera en la misma situación lo haría igual. La comisión de Fernando Tuesta se reúne en enero y febrero, ¿ok?
Y para marzo produce 12 reformas constitucionales en un libro muy bueno que yo tengo, muy claro, muy orgánico, que incluye la bicameralidad, las primarias, o sea, que en 2 meses, 6 personas y una secretaría mínima, y trabajaron ad honorem. O sea, son ideas que ya hemos discutido desde las aulas. Algunos tenemos 40 años discutiendo las mismas ideas. No es que no estén maduras, están requete maduras. ¿Ya? Pero hay que tomar decisiones políticas. El problema no es ese, Rosa María. Yo tengo en lo que es televisión por cable un pequeño programita al cual te voy a invitar, y estuve a Fernando Tuesta precisamente la semana pasada y hacíamos cálculos, y si se quería apurar la cosa, la votación podía ser en diciembre del 93, no del 2013, no en abril. Y claro, el problema es cuántas de esas reformas que planteó el grupo de Tuesta fueron admitidas y cuántas de estas fueron distorsionadas en el camino. Entonces, por eso mi preocupación en este momento no es tanto el gobierno, que hay que preocuparse de algunas cosas, y eso creo que hablaremos después, sino el Congreso. ¿Cuánto se está comprando el Congreso en realidad del adelanto de elecciones? Entonces, se lo han impuesto, el país se lo ha impuesto. De acuerdo. Está clarísimo que cuando Dina Boluarte jura hasta el 2026, aplausos a tornadores, o sea, estaban felices. Claro. Se dan cuenta 3 días después que eso. Pero 3 días después el país le cae encima y no les quedó otra cosa que retroceder y no aceptar una propuesta del 2013, sino del 2014, porque eso te da 4 meses más. Hablemos claro. 2024, doctor, se comió una década. Bueno, con estas épocas uno ya, así como cambiamos de presidente cada año, las décadas se nos van poco a poco, pero el tema está, yo creo, es que el Congreso aceptó lo que le dieron, pero que el Congreso no entiende que si no aprueba algunas de las reformas que hemos conversado y algunas de las reformas que se caen de maduras porque todo el mundo está de acuerdo en líneas generales con ellas, entonces la población... La otra que es importantísima, así como que eliminemos la disolución del Congreso, pero coloquemos, ¿no es cierto?, pero, digamos, la disolución de diputados sería en realidad, no Senado. Pero coloquemos esta renovación. Perfecto. Ahora, la otra, que es importante, es el impeachment, el juicio político al presidente de la República. Sin duda. Se ha demostrado hasta el cansancio que la vacancia por incapacidad moral no es la institución de impeachment. Pero hasta el cansancio lo hemos demostrado. No hay revocatoria del mandato presidencial. ¿Ya? Pero eso, lamentablemente, como usted sabe, su TC no lo quiso resolver por no lo quiso resolver, y yo en todas las plazas y plazuelas, incluso en tu programa, dije que la solución era el juicio político, que era el impeachment, porque había infracciones a la Constitución y hasta como ejemplo. Me faltaba... El impeachment no existe. El impeachment presidencial, aunque cuando explicamos afuera hablamos de impeachment, pero el impeachment no existe como institución en nuestra Constitución. Entonces lo que necesitamos es, además, también, por tratado firmado por el Perú firmó el Tratado Anticorrupción de Naciones Unidas, tienes que incorporarlo porque el tratado dice claramente que ningún funcionario público, hasta la más alta investidura, tiene impunidad. Entonces, pero la palabra corrupción no está mencionada una sola vez en la Constitución actual. Por eso. Y eso no es casual. Entonces, allí tienes temas que se tienen que reforzar, que se tienen que remover. O sea, un presidente, un congresista, un gobernador regional tienen que entender que no están allí toda la vida y que pueden hacer lo que le da la gana. Entonces, hay que reforzar esos mecanismos de control. Algunos, el 99 y el 100 te permite hacer juicio político, pero no a quien debe hacérsele el juicio político. Ahora, ojo, yo sí creo que el impeachment se puede incorporar para el presidente de la República, pero tengo mis dudas, doctor, del 99 y el 100. Le explico por qué. Porque la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y la Comisión Permanente, y el Pleno incluso del Congreso, se convierten en un centro de premios y castigos políticos
a sus amigos y adversarios. Bueno, eso ya ha pasado, ¿no? Y lo hemos visto. No puede ser pues que a Alarcón lo exoneran, ¿no es cierto? No puede ser que a Merino le taponean o que a Luciana León hace 5 años esté esperando juicio. Esperando juicio porque ya la acusaron. Por ejemplo, si no les cae Zoraida Ábalos, vamos a inhabilitarla 5 años. ¿Por qué? Porque no acusó al presidente porque está prohibida de hacerlo. Así que tenemos los votos, la acusamos y la reventamos. O la historia de tantos políticos peruanos, Pedro Cateriano, perseguidos por sus adversarios políticos en el Congreso. Entonces, no le puedes dar la persecución política y la sanción de la inhabilitación a tus adversarios. ¿En qué sistema político del mundo? Por ejemplo, yo no quiero que postule Vizcarra, no quiero que postule Antauro, no quiero que postule Keiko. Nos ponemos de acuerdo en el Congreso y los inhabilitamos para la función pública. No, pero hay que irnos con cuidado, Rosa María, porque el impeachment a la norteamericana también juega lo mismo, ¿ah? Entonces, Clinton se salva por 4 votos que consigue de 4 republicanos. Me refiero el juicio político penal por delito, ese lo mantienes, pero no en la inhabilitación para la función pública como castigo al enemigo. Bueno, de acuerdo, porque eso es finalmente lo que finalmente en los Estados Unidos la mala conducta siempre se vincula a temas penales. Vamos al caso Clinton. El caso Clinton era porque había hecho que haya un ocultamiento a la justicia por parte de la señorita Levinsky de que habían tenido relaciones sexuales consentidas nada menos que en el Salón Oval porque Clinton mintió, la discusión era que mintió, que lo negó. Y ella también. Prevaricar, perjurio. Por perjurio, pero el perjurio es un delito. Por eso, el perjurio es un delito. Pues, yo estoy de acuerdo contigo. Que el juicio político tenga que estar orientado a comportamientos delictivos. Yes. Porque ¿no? Si no, lo que vamos a tener es que el espacio va a ser la venganza del político que no nos cae bien. En este momento ya debe haber empezado la reunión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Entonces, aquí la fiscal de la Nación está pidiendo organización criminal, tráfico de influencias y colusión. Entonces, pero pongo un ejemplo, el suyo, ¿se acuerda que terminaron en la Corte Interamericana? Es el mismo ejemplo, o sea, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales organiza una persecución a 4 magistrados. En realidad está uno, ¿ah? ¿Ah? En realidad está uno. Claro. Pero ese es el problema de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Es que yo sí, eso lo cambiaría, porque de verdad que yo estoy de acuerdo contigo, o sea, pero a lo que vamos es, aún viendo solo delitos, la subcomisión va a tener mucho poder, ¿ah? Porque aquí estamos hablando, porque estos son delitos, me he asesorado con un penalista, que pueden sumarse, con lo cual puede ir 35 años a la cárcel, Castillo. Gravísimo. Entonces, por eso es importante que la subcomisión vea delitos y sobre todo delitos que tengan verdadera gravedad. Así es, o sea, verdadera gravedad. Ahora, vamos por partes en otros temas que me preocupan mucho. El Tribunal Constitucional se inauguró diciendo, hace unas semanas, que los congresistas tenían iniciativa de gasto a futuro, para horror del Consejo Económico Fiscal y de todos los economistas del Perú, y mío también, ¿no? Porque si algo ha salvado la economía peruana, es que los congresistas no tengan iniciativa de gasto. Pero que a pesar de eso, hay una serie de triquiñuelas y sinvergüencerías que hacen en el Congreso para tenerla. Y ahí están los niños y todos los demás bien expuestos, espero que estén más expuestos. Ponerle la iniciativa de gasto a una comisión presidida por el señor Luna, entonces creo que trae una preocupación adicional, ¿no? Así es. Pero antes estaban los Acuña, uno tras otro. Pero regresando al Tribunal Constitucional actual, su segundo debut ha sido la SUNED. Y la verdad es que es una vergüenza, porque el tribunal... Yo te diría que es el tercero, porque el fallo que dan con respecto a la cuestión de confianza
y que plantea una medida cautelar que finalmente dice que el gobierno no va a poder plantearles cuestiones de confianza y no durante el tiempo que dure el caso, es una cuestión que yo no creo que corresponda a una labor pacificadora del tribunal. Con todo respeto, yo tengo mucho cariño por varios de los miembros del tribunal, pero han tenido resoluciones buenas. Esta de la mujer embarazada es un buen caso, entonces, pero han tenido resoluciones que no se entienden, y esta de SUNEDU es una de las que no se entiende. Bueno, la de SUNEDU, ¿cómo es posible que acepten primero una triquiñuela? Porque son los mismos congresistas que votaron a favor de la norma los que dicen ahora que es inconstitucional. Y es falso, ¿ya? Pero segundo, que contravengan los propios fallos del tribunal. Y hay jurisprudencia sobre esto. Yo como ponente de 2 de los 3 casos, porque realmente la idea de SUNEDU aparece en la composición anterior a nosotros, y somos nosotros quienes nos encontramos con las leyes Mora que le dan forma a SUNEDU, y entendimos lo que no se suele entender y que tampoco en este fallo parece entenderse: el concepto de adscripción. O sea, una institución puede ser independiente, pero para efectos presupuestales tiene que estar adscrita al pliego de alguien, y sobre todo al que sea ente rector en esa actividad. Entonces, y no solo para efectos presupuestales, doctor, sino por responsabilidad política de un ministro. Es decir, no hay entidades que flotan en el espacio. O es constitucionalmente autónomo. Así es. Yo estoy de acuerdo contigo, o sea, pero yo quería resaltar primero lo presupuestal para después ir a ese otro tema. ¿Por qué? Porque aparte de, primero, que en realidad darle legitimación procesal a este caso, realmente siento un mal precedente, porque de aquí en adelante, cuando haya oposición, porque se plantea un amparo, y el amparo va con una medida cautelar, entonces yo voy a quererle tapar la boca al Poder Judicial y voy a ir al tribunal planteando una demanda de inconstitucionalidad. Contra la ley que yo sí creo que es constitucional. ¡Qué horror! ¿Qué abogado puede defender eso? Bueno, hay uno que estuvo por ahí dando vueltas, entonces, que es un caso a discutir, porque a todos nosotros nos han dicho siempre que teníamos que estar un año no trabajando con el Estado o contra el Estado. Pero en el caso del doctor Blume, yo lo digo con todas sus letras, la puerta giratoria no le hace mella. Él dice que trabaja ad honorem, yo no hay puerta giratoria. Pero el problema no es si es ad honorem o no. Así es. El problema es que ahí hay una falta ética que no tiene cómo justificarse. Yo lo digo con todas sus letras, ¿ah? Ahí eso no tiene ninguna justificación, y no me importa si es ad honorem o no es ad honorem. No. Se consiguieron a 3 magistrados, a Mesía, a Eto y a Blume, con el propósito de una agenda que interesa a los propietarios de universidades privadas no licenciadas. Es una vergüenza nacional. Es una vergüenza. Pero lo de Blume es más grave porque los otros señores tenían ya 9 años fuera del tribunal. Entonces, pero este señor acaba de salir. Entonces es muchísimo más grave que participe en este tipo de situaciones. El segundo tema que me preocupa en esto, tú ya lo hemos planteado. No hay, entonces, ¿dónde está la responsabilidad política y dónde están los fondos para que una OTE, o sea, un organismo técnico especializado como SUNEDU, funcione, si se ha roto el cordón y no se le coloca como ente rector al Ministerio de Educación sobre esto? O sea, nadie es responsable. ¿Quién es el ministro responsable? Nadie. ¿Quién es el pliego responsable de atender los requerimientos? Nadie. O sea, ¿cómo va a poder hacer SUNEDU operaciones para poder ver acreditaciones de universidades? Claro, si es que perdóname, le quitan el licenciamiento de carreras también. Además, y le invaden el consejo directivo con personas que, según ha dicho el doctor Ochoa, para espanto, digamos, del público,
no representan, porque el tribunal ha decidido, es una resolución que nadie ha visto, que son representantes que ya no representan. Ah, sí, los nombran a la universidad pública, pero ya no representan a la universidad pública. Ajá. Bueno, Ahora pero a eso quería ir, si me permites. Entonces, primero hay que ver las diferencias. En la composición hasta ahora que ha tenido SUNEDU, tenías a dos representantes, uno del Ministerio de Educación y otro que era el jefe de CONCITEC, y 5 elegidos por concurso que era abierto, público, y además con requisitos de ser doctor en tu disciplina y de tener una cantidad importante de años en la gestión universitaria. ¿Qué es lo que se plantea ahora? El cuoteo de las designaciones. Hay que decirlo con todas sus letras. 2 para las públicas, 1 para la privada, una para el CINEACE, que está en reorganización, otra para el de CONCITEC, otra para los colegios profesionales, cuyos problemas conocemos en abundancia, y además, si es para los colegios profesionales, imagínate la cantidad de elecciones que vamos a tener que hacer para tener representante, y otra ya para el jefe de CONCITEC se mantiene. Entonces, yo siempre prefiero los esquemas de concurso donde hay más transparencia y se puede saber que los esquemas de designación, porque los esquemas de designación exigen tener un deber de ingratitud muy fuerte, porque si no, el tráfico de influencias o la presión porque yo te puse allí está a la vuelta de la esquina. Y eso es peligroso. Perdóneme, doctor, es lo que estamos viendo en el Tribunal Constitucional. ¿Qué unía a Valdemar Cerrón con Montoya en sus votaciones? Los dos votaron a favor de este Tribunal Constitucional. Rarísimo. Si hubo gente ¿A cambio de qué? ¿A cambio de qué? Y parece que la SUNEDU es un tema central. Y es un tema central porque detrás hay un negocio potencial de 300, 400, 500 millones de dólares que está ahí. Porque el tema central es que no les permiten a las no licenciadas abrir matrícula en marzo. Y todo el botín es la matrícula que puedas abrir. Y con un nuevo consejo directivo, perfectamente puedes abrir la matrícula en marzo porque te van a autorizar temporalmente a sacarle plata a un cerro de gente inocente que cae víctima nuevamente de esta estafa. No. Es de una maldad, pero elaborada maldad. El problema es muchísimo más serio, porque después, asumiendo que en un rapto de respetar sus funciones, no acrediten a esas personas, tienes cientos o miles de alumnos en todo el país, ¿de dónde los colocas? ¿Cómo convalidan su situación? Eso es lo terrible, o sea, se está manejando, o sea, hay universidades que tienen en este momento filiales que nos dan resultados como el del expresidente Castillo, o sea, filiales para poder dar una tesis de maestría que obviamente no escribió él, por lo que conocemos. Hay que decir una cosa para que, pero doctor, si quiero aclarar este punto, la gente me dice, claro, no puede ser que la César Vallejo esté licenciada. Cuando el señor presidente, en efecto, hizo su tesis, no era licenciable. Tuvo que invertir, se demoró 2 años, invirtió 400 millones de soles y luego fue licenciable. Es decir, si hoy tenemos una mejor César Vallejo, es por la SUNEDU. Hay una mejor universidad. Y además, si hoy tenemos salvadas muchas universidades públicas, es porque SUNEDU, gracias al Ministerio de Educación, consiguió del MEF 1.500 millones de soles para invertir en la mejora de universidades públicas. Así es. Y esas universidades no estarían acreditadas si no hubiesen recibido ese dinero. O sea, que mejoró el estándar, y lo vas viendo en el tiempo. Mejoran las publicaciones, mejoran los rankings latinoamericanos, la posición de las universidades, todo mejora, pero que no le quieran reconocer eso es increíble. Ayer las mejores de las 4 universidades limeñas presentaron una carta diciendo que es una barbaridad,
que estás achatando hacia abajo la universidad pública y la universidad privada. Es un horror, pero es un horror organizado por el Tribunal Constitucional. Eso, que el horror esté en el Congreso y que trafiquen influencia, bueno, ya no me sorprende. Pero que el Tribunal Constitucional recién elegido haga una barbaridad de este calibre, es algo que a mí no me entra en la cabeza. No puede ser. Yo tengo que ser cuidadoso, como podrás suponer, con la posición de mis sucesores. Lo que sí tengo que expresar es mi sorpresa por este fallo. Primero, si yo hubiese estado en el tribunal, no hubiese admitido la demanda, porque es claro que quiere bloquear un amparo que ya está en trámite. Si yo hubiese estado en el tribunal, no hubiese admitido el cambio de composición de SUNEDU. Si yo hubiese estado en el tribunal, hubiese planteado claramente que el ente rector, guste o no guste, de SUNEDU, es por su materia el Ministerio de Educación, y no podemos tener una OTE flotando en el aire sin que nadie la recoja, y sin que los problemas que hay ahí tampoco sean recogidos. Y yo sí hubiese puesto una objeción muy fuerte a la participación de un magistrado recién salido en la participación de esto. O sea, han debido los mismos magistrados decir, señores, el señor Nube, con todo respeto, no puede participar. Punto. De ninguna audiencia, porque están infringiendo la ley él y nosotros. Bueno, yo hay una serie de consultorías al sector público que he dejado de asumir, precisamente porque recién en mayo del próximo año cumple el plazo del año, tengo que asumirlo. Entonces, como ves, no estoy de acuerdo con la sentencia, no puedo ser tan radical como tú en los ataques, porque yo lo que he buscado es tener una buena relación con ellos para hacer la posibilidad de conversar y a veces decirle, mira, en esto te estás equivocando, y ha funcionado con algunos casos. Entonces, si pierdo esa posición, no van a querer conversar conmigo y de repente... Conmigo solo quieren conversar cuando quieren ser elegidos. Ahí sí todos desfilan por acá. Pero yo no te busqué, yo no te busqué. Cuando quieren ser elegidos, usted no sale, el pobre Abelito tiene a todos en cola. Pero luego que los eligen, obviamente no les gusta que les discutan materias constitucionales, porque claro, la mayoría de los periodistas no conocen la materia. Yo he venido en los 8 años que fui magistrado muchísimas veces a tu programa y hemos discutido de temas constitucionales y de sentencias con las cuales de repente no estamos de acuerdo, pero yo creo que esa idea del juez encerrado en un castillo y hablando en difícil, o que se entiende por sus sentencias, es anacrónica. Yo creo que el juez construye más bien sentencias cuando se comienza a tener la posibilidad de conversar y hace un trabajo dialógico y enriquecer lo que puede hacer. Y bienvenidas las invitaciones que se me puedan hacer para yo poder explicar cuál es el margen de acción que tengo y escuchar a quienes tengan iniciativas al respecto. Bueno. Una pregunta final, doctor, porque nos tenemos que ir. Dina Boluarte asume la presidencia en situación muy difícil, por cierto, no tiene partido, no tiene bancada, y tiene que hacer una alianza de facto con las Fuerzas Armadas para que la sostengan en el poder, que la sostienen porque la Constitución así lo manda, digamos, es así. Pero es evidente que un sector del Parlamento le está dando todo su apoyo. El 10 de enero irá Otárola a pedir la investidura y se la van a dar sin ningún problema, eso está claro, porque claro, como han dicho varios, es un gabinete infinitamente superior a los del Castillo. Pero ojo, a Pedro Cateriano, que tenía un gabinete infinitamente superior a cualquiera de los del Castillo, lo censuraron un año antes, o sea que cualquier cosa puede pasar. Pero bueno, a lo que voy es a lo siguiente, hay un tema de derechos humanos muy grave. Bien grave, porque en los términos de enfrentamiento de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales están regulados por ley. Y sí, aun cuando tengan la instrucción de no usar
armas letales pueden usar su arma de reglamento para defender su vida ante un peligro real e inminente. Y ya hemos visto un video de una persona rodeada en el piso ayudando a un herido que es asesinada por la espalda. No, entonces hay un video de Reuters que es durísimo. A ese me refiero. Donde justamente un chico se acerca a ayudar a un chico herido y le disparan directamente, y el chico no es ningún marchante, sin nada, sino que ve que alguien... Claro, además está plenamente identificado, su familia explicó los hechos y el video acredita el relato. Es un mecánico, vive a 2 cuadras del aeropuerto, escuchó los gritos de auxilio, sale a auxiliar, se arrodilla en el piso, lo matan. Así es. Dina Boluarte tiene que enfrentar un asunto muy grave que son estas violaciones de derechos humanos, que normalmente quedan impunes porque nunca se sabe el nombre del autor material. ¿Qué me dirás con el Frontón? Que es un caso que manejamos de 1986 y que nos llega porque hubo un magistrado que lo estuvo escondiendo durante 2 años y que su respuesta fue decir que un chico que trabajó con él 6 meses no lo había trabajado, y el año y medio escondido, ¿qué? Entonces, obviamente los autores materiales son difíciles de identificar, pero esas personas, para hacer lo que han hecho, han recibido órdenes. Y allí está el nivel de responsabilidad primero que hay que hacer. Y yo creo que Dina Boluarte, a pesar de que su alianza con el ejército y con las Fuerzas Armadas necesita ser fuerte, no puede dejar impunes este tipo de situaciones. Entonces, está bien, ha habido más de 200 policías y hay 4 en UCI, que también se tienen que determinar responsabilidades, pero ninguna vida puede dejarse sin tratarla y demostrar la responsabilidad de quien la hizo perder. Y sobre todo, de quien dio la orden para hacerla perder. Entonces, en eso yo no transo. Yo creo que, aunque le cueste el puesto, dignificaría a Dina Boluarte iniciar u ordenar que se inicie a través de los ministerios correspondientes una investigación al respecto. Claro, porque el ministro de Justicia ha salido por delante a decir reparaciones. Les vamos a pagar a todos. Y la verdad... Pero esa no es la respuesta, pues. Claro, esa no es la respuesta. La verdad, primero, la reparación, por supuesto, por añadidura. Pero primero, la verdad, tienes que identificar caso por caso qué pasó. Porque ahí tenemos un caso clarísimo de una persona inocente. Efectivamente, puede darse el caso que si yo estoy con una piedra y voy corriendo a pegarle a un policía, el policía saca su arma y me dispare, y me lo permite la ley. Ojo, me lo permite, porque hay un peligro real. Es que la gente no ha leído el decreto legislativo que regula esto y habla muchas veces de manera muy ligera. Y además las reparaciones siempre vienen después de la determinación de responsabilidades. Así es. Entonces yo tengo que determinar qué pasó. Ahora, yo creo que aquí se le pasó, o si esa es la actuación del gobierno, va a ser una actuación incompleta, insatisfactoria y que puede crearle problemas en el futuro, no solamente aquí con la población, sino en los sistemas internacionales de protección. Entonces, primero hay que determinar con investigaciones quién disparó y quién ordenó disparar. Y luego vendrán las reparaciones. Entonces, primero la verdad, luego las reparaciones. Nos vamos, Rosa María. Así es. Nos tenemos que ir, doctor. No, ya nos tocaron la campana para irnos, pero siempre es un placer y conversar. Y aprovecho 30 segundos para desearle a todo el país, especialmente a ti, a Abel, al equipo de Radio Santa Rosa, un feliz año nuevo, que sea un año menos tormentoso que este año que acá estamos acabando, y que podamos encontrar la prudencia, la tolerancia, la paciencia
la capacidad de entender que el que piensa distinto a uno no es enemigo en el próximo año, porque vamos a tener un año muy difícil. La agricultura se ha ido al piso, nuestro crecimiento económico también, y si vamos a tener pólvora y además ANFO, esto puede explotar muy feo. Entonces, hay que apostar, hay que ser optimista y hay que apostar porque las cosas se pongan mejor en el próximo año. Así es. Yo también espero lo mismo. Un abrazo muy grande para el doctor Eloy Espinosa Saldaña. Un feliz año. Y nosotros nos reencontramos el día de mañana también para hacer una exploración de lo bueno, lo malo, lo feo, lo que nos deja el 2022. Un año muy duro para todos los peruanos. Tal vez no tan duro como el año 20, el año de la pandemia. Bueno, pero claro. muy duro. Pero muy duro para todos los peruanos en muchos sentidos. Muchísimas gracias a Eloy Espinosa. Abel, nos despedimos. Hasta mañana. Hasta mañana, Rosa María. Gracias, doctor. Hasta mañana. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.